gustaría compartirlo con ustedes. Lucas capítulo 16, versículo 19. Una vez que detenga la lectura en el versículo 21, entonces vamos a orar. Dice la escritura así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque siempre en ella hay verdad, porque ella es verdad. Te pido en estos minutos próximos para que nos des comprensión, discernimiento y la capacidad de poder recordar lo que en este pasaje se enseña, se desprende como doctrina bíblica, pero también podamos recordar y confirmar lo que tu palabra nos enseña acerca de la muerte de un hijo de Dios. Te pido que bendigas la predicación o la exposición de tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pasajes como estos nos enseñan que existen 2 lugares al momento de una persona partir de este mundo. En este pasaje en particular, que ya lo conocemos, ya lo recordamos en el transcurso de la lectura, nos habla de 2 lugares, del Hades y del seno de Abraham. 2 lugares propiamente, uno de tormento y el otro de consuelo. En otros pasajes, por el contexto general de toda la Escritura Santa, nos damos cuenta que estos 2 lugares se refiere la Escritura a la condenación y a la salvación, al cielo y al infierno, al lugar de tormento y a un lugar de consuelo y de vida eterna, aunque también en el infierno es la vida eterna en condenación, pero en la presencia del Señor también, y le conocemos el término más apegado cuando decimos vida eterna, nos estamos refiriendo más claramente a la presencia cuando estemos o cuando los creyentes están en la presencia del Señor o cuando estemos algún día usted y yo en la presencia de Dios, la vida eterna, aunque en la condenación también es vida eterna. Así que tenemos que recordar, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que hay 2 destinos, no hay 3. No hay un lugar intermedio. No hay un lugar donde cuando una persona muere, el alma de aquella persona o la parte inmaterial, como le queramos llamar, pero la Biblia enseña que el hombre es un ser tripartito, es decir, constituido por 3 elementos, el espíritu, el alma y un cuerpo humano propiamente, que cuando la persona muere, la Biblia dice que cuando una persona fallece, el cuerpo vuelve a la tierra, del cual ha sido formado. El espíritu vuelve a Dios quien lo creó,
pero realmente donde radica la esencia misma de una persona, su conciencia y la personalidad, valga la redundancia, radica en el alma. El alma es lo que se salva o el alma es lo que se condena. Así que la palabra de Dios nos enseña que existen un par de lugares como destinos eternos cuando una persona deja de existir. No voy a referirme, no voy a abundar ni a profundizar cuando una persona se considera que ya ha muerto. Algunos dicen que cuando ya no tiene signos vitales, pero resulta que ahora le han puesto un trasplante de corazón completo a una persona y no tiene signos vitales, no le encuentran sus signos, pero está vivo. Así que descartamos mediante la tecnología que si una persona no le encuentran sus signos vitales, no necesariamente quiere decir que ya falleció. Puede tener un dispositivo tecnológico en vez de bombeando su sangre en el cuerpo en vez del corazón natural porque haya fallado. Así que no vamos a hablar y abundar sobre este asunto. De lo que sí me quiero referir es que cuando una persona ha fallecido, ha dejado de existir en este mundo, entonces, ¿a dónde irá su alma? Dice pues la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, lo que ya les acabo de comentar. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo, bueno, hablando en el contexto anterior, inmediato del versículo 7, está hablando Salomón acerca de que a los jóvenes y a los adolescentes, de que deben de acordarse de Dios en los días de su juventud y adolescencia antes de que envejezcas. O antes de que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Puede ser porque la vejez propia del ciclo de vida del ser humano llegue a nuestro existir, o puede ser que venga alguna enfermedad o que nos haga declinar nuestra salud propiamente, pero va a llegar un momento en el cual va a suceder esto, de declinar nuestro vigor. Y luego dice el versículo 6, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo, dice el versículo 7, vuelva a la tierra. Aquí se está refiriendo al polvo como al cuerpo humano. Y el polvo vuelva a la tierra, es decir, cuando ya fallece una persona, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio, dice la Escritura. Así que polvo eres y en polvo te convertirás, dice un pasaje. Cada uno de nuestros tres elementos constituyentes de una persona, del ser humano, entonces cada uno tiene un destino diferente, pero lo que sí tiene conciencia de los tres elementos es el alma. Es el alma. Todo aquel cristiano debe tener conciencia qué sucederá y a dónde irá nuestra alma al momento de partir de este mundo. Hay un pasaje donde dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No sabemos cuándo vamos a dejar de existir. No sabemos cuándo vamos a dejar de vivir. Eso solamente lo define Dios. Usted y yo podemos cuidarnos, nuestra salud, usted y yo podemos tratar de tener las medidas de seguridad que estén a nuestro alcance para proteger nuestra integridad física en todo momento, pero realmente estamos en las manos de Dios y Él es el que decide cuándo vamos a fallecer, cuándo vamos a dejar de existir en este mundo. Pero ¿qué sucede? Quiero enfocarme a la vida del cristiano. ¿Qué sucede cuando un cristiano deja este cuerpo? Pablo decía, ¿qué más quisiera yo estar ausente del cuerpo? Es decir, estar muerto, ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Pablo tenía el conocimiento y la conciencia de que inmediatamente cuando él dejara de existir humanamente hablando, este cuerpo me refiero, él estaría inmediatamente en la presencia de Dios, ausente de este cuerpo y presente al Señor, dijo el apóstol Pablo. Así que ese es el punto teológico, o doctrinal que nos enseña las Sagradas Escrituras, que no hay un punto intermedio.
cuando se está ausente del cuerpo, el alma se está ausente inmediatamente en millonésimas de segundos. Esa alma aparece en la presencia de Dios. Y no hay duda de eso. No hay de decir, bueno, probablemente pues en 9 días hay que ofrecer el novenario y vamos a ver, ¿verdad? Para ver si podemos retener el alma de ahí del difunto, para ver si le podemos darle un destino distinto. No, ya no se puede. Ya no se puede. Una vez dejando este cuerpo, ya está destinado, dependiendo de la decisión que tomó esa persona en vida, a dónde esa persona decidió a dónde iría su alma al momento de partir. Y esto es una decisión que se toma en vida. La esperanza que tiene un ser humano de la salvación o la condenación se obtiene únicamente cuando se tiene vida. Una vez fallecido, ya no hay manera. Dice el pasaje que leímos de aquí está Lázaro, pero Lázaro no puede ir a predicarle ya no puede regresar a la vida humana, la vida terrenal, a predicarle a tu familia, ya no, porque de aquí no pueden pasar allá, ni de allá sí pueden venir para acá, de vida sí pueden pasar al lugar donde estamos nosotros, al lugar espiritual, pero de aquí no pueden volver, ya no pueden regresar. Eso de que estuvo mi tío tocando en la ventana en la noche y ya tuvo 15 años de muerto, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Eso es que le están haciendo ahí una jugarreta a los sobrinos o los nietos o un demonio. Pero no es el tío, no es el abuelo, no es la persona, porque una vez que ya se dejó de existir, dejó este mundo, este cuerpo, ya vamos a la presencia del Señor, a la salvación o al lugar de tormentos, como dice la Escritura. Bueno, pero ¿qué sucede con el alma del creyente que fallece, que muere? Bueno, si vamos a Mateo 9:24, Mateo capítulo 9, versículo 24, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, Mateo 9:24. En este pasaje encontramos una historia que nos narra el evangelista. Mateo capítulo 9, versículo 24, bueno, desde el 23. Dice, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino, ¿qué dijo el Señor? Duerme. Y se burlaban de él. Claro que se iban a burlar de él, humanamente hablando. Todos los demás estaban allí. Dice que había gente tocando flautas y gente que hacía su alboroto. En los tiempos bíblicos, hermanos, había gente que contrataban cuando fallecía una persona, la familia del fallecido, contrataban, había personas que se llamaban plañideras. ¿Usted ha escuchado ese término? Las plañideras eran lloronas profesionales. Las contrataban para que fueran a un servicio funerario, a un funeral, para que hicieran un alboroto con los lloros. Es decir, para que lloraran, ¿verdad? Y que la gente se diera cuenta cómo amaban a la persona. Porque entre más lloraban, pues quería decir que amaban mucho a esa persona. Así que una vez que ya pues sepultaban a la persona, pues ya se arreglaban, ¿verdad? ¿Cuánto te debo? Pues tanto de 9 a 12 fueron tanto, y de 12 a 3, pues ya de medianoche ya es más cara la tarifa. Entonces ya se arreglaban. Y resulta que, dice, cuando Jesús entró a la casa de este hombre llamado Jairo, dice, todo mundo sabía que la muchachita había fallecido, había muerto. Dice que tocaban flautas y la gente hacía alboroto. No estaba diciendo que hacían otro tipo hacían alboroto, estaban haciendo lo que hacían en aquel entonces las plañideras. Y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta. ¿Estaba muerta? Sí, estaba muerta. Pero dijo el Señor, duerme. ¿En qué sentido se refería el Señor cuando duerme? Bueno, cuando un creyente muere, la Biblia utiliza una alegoría para referirse a que está muerto propiamente,
pero que en un momento va a despertar, va a resucitar para salvación, el cuerpo propiamente, porque el alma ya está con su Señor. Duerme en el sentido de que un día va a despertar, se refiere. Hay otro pasaje en Juan capítulo 11, versículo 11, Juan 11, 11, donde también se utiliza el mismo término, y estamos hablando de la historia de Lázaro, el hermano de María y de Marta. Juan capítulo 11, versículo 11, desde el 9, perdón. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro, ¿qué dijo? Duerme. Alguien pudiera pensar, bueno, son palabras del Señor Jesucristo para que para que no se sintieran tan mal los parientes. No, él estaba hablando realmente, duerme, no porque estaba dormida, no hablaba del reposo del cuerpo, no, sino que estaba muerto Lázaro, y eso lo vemos evidentemente en este pasaje. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Había llegado una de las hermanas de Lázaro y decirle: Señor, mi hermano está enfermo, necesitamos que vayas y ores por él y le sanes. Al rato voy, dijo el Señor. Y tardó 4 días en llegar. Señor, si hubieras venido cuando te hablamos, mi hermano no estuviera aquí ya sepultado. Se atrevieron a reclamarle al Señor. No pasa nada, dijo el Señor. Nuestro amigo Lázaro duerme. La palabra de Dios le llama a la muerte de un creyente dormir. Porque eso nos da la esperanza y nos recuerda la esperanza del creyente de que algún día ese cuerpo, en la condición que se encuentre, se va a levantar, va a ser transformado, va a ser glorificado, va a ser despertado en ese sentido, y se va a unir al alma. Y entonces vivirá esa alma ya con su cuerpo, pero transformado a la imagen del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, para toda la eternidad. Y vamos a ver, en la Biblia encontramos varios tiempos y varias resurrecciones. Eso lo veremos quizás en alguna otra oportunidad. El cristiano que muere, hermanos, duerme. Amén. Duerme en ese sentido. Número 2, el cristiano que llega a fallecer, se nos dice en la palabra de Dios que ese cristiano es transformado. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21, dice la Escritura así. Filipenses 3, 21. Pablo les escribe a la iglesia de Filipos y les recuerda lo siguiente, versículo 21, el cual, se refiere a Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está hablando de la muerte del cristiano, pero también está hablando de otro acto mucho más adelante, que es la resurrección. Habla que el Señor transformará el cuerpo de esta humillación. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación nuestra? Este cuerpo terrestre y humano, hermanos, que tenemos. Este cuerpo que se cansa, que se debilita. Este cuerpo, Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios dijo, este tabernáculo terrestre, este cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo, se refiere a la humillación nuestra, es este cuerpo, hermanos, que se enferma, que declina, que llega a un momento y luego comienza ya a declinar en sus facultades mentales, en sus facultades físicas. Vamos perdiendo la energía, la fuerza, el ímpetu que anteriormente teníamos. Una vez estábamos en un campamento y a unos hermanos se les ocurrió, ya ven que hay se inflan, no sé cómo le llaman, no son unas bombas, pero se inflan, y adentro, uno se mete así adentro de esa bola inflada, ¿no? Y uno se mete allá adentro y uno va corriendo y se empieza a chocar con los demás. Y en un campamento, unos hermanos dijeron, pues vamos a jugar fútbol los varones y nos metemos en estas bolas. Cada uno inflamos unos y ahí estábamos, 8 contra 8. Y yo decía, ¿y cuál va a ser la pelota? Pues uno era la pelota, ¿no? Yo tenía que correr y ahí estábamos, ¿verdad?
corriendo. No, hombre, eso lo sofoca a uno, hermano. Si uno tuviera 15 años menos, pues hubiera aguantado, pero en cuanto lo metieron a uno así, con las manos así, no, y hoy uno va corriendo, y cuando uno respiraba, pues se empañaba todo el plástico que estaba aquí. Y ya sentía uno que se ahogaba, bueno, yo. Ya sentía que me decía, hermano, sáqueme. No me entendía el hermano, pensaba que le decía, patéeme, y ahí están empujando. Y ahí va uno rodando, ¿verdad? Y uno... Total, que ya me dejé rodar para meter gol y me sacaran. Uno ya no es el de antes. Uno ya no es, ya 5 años atrás, ya uno no puede hacer muchas cosas. Los muchachos sí, nosotros ya no. Vamos adquiriendo experiencia y madurez, pero no vamos, ya perdemos la agilidad para muchas cosas. Sí es el cuerpo ¿no? Se va acabando el cuerpo de la humillación nuestra, pero dice Pablo, será transformado. Cristo transformará este cuerpo en su momento. Así que la muerte para el cristiano es dormir. La muerte para el Hijo de Dios es ser transformado. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 51, 1 Corintios 15, 51 es el pasaje en el cual el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos, probando realmente, razonando bíblicamente a los hermanos griegos de Corinto, porque algunos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo les dice, claro que existe la resurrección de muertos, porque si no hubiera resurrección de muertos, entonces el Señor Jesucristo no hubiese resucitado. Y si creen que no hay resurrección de muertos, que una persona muere y fallece y ahí queda todo, que no hay ni salvación ni condenación y el alma se queda ahí, o que hay salvación y hay condenación, pero esa no se disfruta hasta que venga la resurrección. Y si creen una cosa no pueden creer lo otro, decía Pablo. Y les dice en el versículo 51, 1 Corintios 15, 51, dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando el apóstol Pablo también del término dormir para referirse, no todos vamos a dormir. ¿A qué se estaba refiriendo? No todos vamos a fallecer algún día. ¿Verdad que no, hermanos? No todos vamos a morir. Puede ser que el arrebatamiento sea hoy en la noche y no morimos. ¿Cuáles son las dos maneras de llegar al cielo? De ir al cielo. Uno es a través de la muerte para el cristiano. El cristiano muere y aparece en la presencia del Señor. Y la otra es a través del arrebatamiento, sin ver muerte. A eso se refiere el apóstol Pablo. No todos dormiremos, no todos vamos a morir. Pablo pensando que el arrebatamiento sería pronto, antes de que él falleciera. Por eso Pablo dice, les digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados, porque si un hermano o una hermana que falleció y ya está su alma en la presencia de Dios, algún día en la resurrección de los muertos, su cuerpo será transformado y se unirá a su alma y vivirá para siempre con el Señor. En su momento, cuando será la resurrección. Pero si aquellos que no moriremos, decía Pablo, y se incluía Pablo, si nosotros no llegamos a morir, pero sucede el arrebatamiento, también algún día nuestro cuerpo será unido a nuestra alma y estaremos por toda la eternidad con el Señor, transformados. ¿Sí se entiende, verdad, lo que está diciendo Pablo? Transformados. El cristiano que fallece es transformado de corrupción, de algo corruptible, a incorrupción, como dice el versículo 53, porque es necesario, dijo Pablo, que esto corruptible, es decir, no corruptible de degradación de los valores, sino corruptible, corrupción se refiere a la putrefacción, a la descomposición de este cuerpo. Dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo? La muerte es necesaria. Porque es necesario que este cuerpo corruptible fallezca para que sea incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿A qué se refiere este cuerpo que es mortal? Que tiene un principio y tendrá un final. ¿Okay? Se vista de inmortalidad. Así que el cristiano que muere, hermanos, es transformado. El cristiano que fallece, dice la Escritura, goza de eterno descanso.
Romanos capítulo 8, versículo 18, dice la escritura lo siguiente. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. No se compara. Las aflicciones, Pablo está contrastando las aflicciones de este tiempo presente que estamos padeciendo en este cuerpo mortal, no se compara con la gloria venidera. Pablo está contrastando aflicciones contra gloria venidera, con descanso eterno. ¿Sí me doy a entender? Así que con la muerte, hermanos, terminan las aflicciones y terminan los problemas. Ya lo sabemos, ¿verdad? Yo he escuchado a adultos decir, ya no quiero estar aquí en esta vida, porque se sienten cansados físicamente, emocionalmente, por lo que han vivido, por todos los años que han padecido, por problemas, por situaciones. Y se están refiriendo a eso porque tienen la conciencia de que con el Señor todo esto se va a terminar. Y es verdad. El cristiano que fallece o que muere goza de eterno descanso, porque con la muerte del creyente se acaba todo cansancio, todos los problemas, todas las aflicciones, todas las enfermedades. Voy a terminar. El cristiano que fallece o que muere nos dice en la Biblia que pasa a la presencia de Dios. Segunda a los Corintios 5:8, por favor, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 8. Segunda a los Corintios 5:8, dice en la Biblia, pero confiamos, dijo Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo al principio del versículo? Pero confiamos, tenemos esta certeza, tenemos esta seguridad, confiamos en la Escritura, en la palabra de Dios, pero confiamos, dijo Pablo, y más quisiéramos estar. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo ya me quiero morir, estaba diciendo Pablo. ¿Qué más quisiéramos? Estar ya ausentes de este cuerpo, como les decía en un principio. Pablo ya quería ausentarse de este cuerpo y estar presente al Señor. No es que Pablo estaba a favor de la eutanasia necesariamente, no se está refiriendo Pablo a eso. Está refiriendo a que él ya quería estar en la presencia de Dios, tenía un deseo de estar ya había conocido al Señor Jesucristo porque se le apareció cuando él se convirtió. ¿Se acuerdan de esa historia? En el libro de los Hechos. Pero él ya deseaba estar permanentemente y eternamente frente a su Salvador. Y él decía, estoy sirviendo al Señor y estoy aquí por la causa de Cristo, pero yo ya quisiera estar ausente, yo quisiera morir para estar con mi Señor allá en el cielo. Pero Pablo decía, pero por causa de la obra, todavía no me quiero morir. Pero estoy aquí por causa de la obra de Dios, del ministerio. Pablo estaba convencido de que Dios lo llamó y todavía no había terminado. Ya en Timoteo le escribió Pablo a una de sus cartas, le escribió a Timoteo, le dijo, hermano, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se acuerdan cuando le escribió? Como ya despidiéndose, como diciendo, ya me falta muy poco tiempo para ya estar con la presencia de Dios. Ya Pablo en ese momento que escribió esa carta a Timoteo, como que ya estaba diciendo, hermano, ya me voy con el Señor, yo ya estoy sintiendo que mi tiempo ya terminó, he cumplido con el propósito por el cual Dios me ha llamado, me ha salvado y me ha colocado en el ministerio. Creo que ya estoy a punto de ser sacrificado, dijo Pablo. Estoy a punto de ser sacrificado, así que ya he guardado la fe y he acabado mi carrera. Cuando dice guardado la fe se está refiriendo a que estoy listo ya para irme con el Señor. No es que decía, ya no quiero la fe, yo ya se acabó la mía. No. No es que la fe tenga vigencia. Estaba refiriéndose a que ya estaba preparado, estaba listo para cuando el Señor le dijera, vente Pablito para acá, vente hermano Pablo, acá conmigo. Pablo decía, yo ya estoy listo. He acabado mi carrera. Para el propósito por el cual me llamó, lo he cumplido. Así que cuando el cristiano muere, pasa a la presencia de Dios, que más quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Y eso es una promesa. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y ya con esto termino.
Filipenses 1:21, Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. Nosotros entendemos ganancia como una utilidad, ¿no es cierto, hermano? Hoy vendí y tuve de ganancia tanto, dice uno, y le sonríe, se le mueve un gran gusto viene, ¿no? ¿Cuánto vendiste? No, sí, ¿cómo no? Vámonos a los tacos, dice uno. Porque hubo una ganancia, porque hubo utilidad. Cuando algo le produce a uno, cuando hay utilidad, voy a utilizar los términos literales, cuando hay una utilidad en una acción, eso lo mueve a uno, lo motiva a uno. Pablo decía en este versículo, vivir, para mí, estar con vida, eso es lo máximo, porque para mí vivir es Cristo. Vivo para Él. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y mientras yo vivo, vivo para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, les dijo Pablo a los hermanos de Galacia. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, yo estoy vivo por Cristo, yo estoy vivo por el Señor, yo estoy vivo porque Él es mi amo y mi Señor. Y a los de Filipos les dijo lo mismo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es mucho mejor, porque habrá mayor utilidad. Gano más en estar con la presencia del Señor. Así que no solamente cuando el cristiano pasa a la muerte, pasa a la presencia de Dios, sino que también para el cristiano, cuando muere, es ganancia, hermano. Sale ganando. Si usted y yo, el día que dejemos este cuerpo y este mundo, vamos a salir ganando. Nuestros familiares no tanto, porque probablemente nos vayan a extrañar. Probablemente. Porque así es la naturaleza, los vamos a extrañar. Pero nosotros vamos a estar mucho mejor. Pablo decía, es ganancia. Vamos a estar para siempre con el Señor. Humanamente no quisiéramos despedirnos de nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hermanos. Y hemos tenido que despedirnos de muchos. Pero la Biblia dice que es muchísimo mejor, es ganancia. Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salimos ganando porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y mire, hermano, yo quiero decirle que lo que usted y yo tenemos y conocemos del cielo no es nada con lo que realmente es. Lo que la Biblia nos enseña del cielo es así, hermano, de lo que realmente vamos a gozar algún día cuando estemos en la presencia de Dios. No se compara. La Biblia nos habla de cómo es el cielo y nosotros tenemos en nuestra mente finita, limitada, cerrada, un pequeño escenario de lo que cuando uno está, yo recuerdo cuando estaba en la clase de párvulos y de principiantes, nos enseñaban las hermanas que en el cielo hay una calle de oro. Dice, ¿para qué hay calles? Ni siquiera va a haber carros. Uno lo piensa uno, ¿no? Como niño. Y hay un árbol, ¿y para qué queremos un árbol? Y calles de oro, y no se las van a robar el oro, decía yo. Me imaginaba un ladrón picando allí en la calle, ¿verdad? Para llevarse trocitos de oro. ¿Cómo piensa el niño en su inocencia, no? Yo creo que no he perdido mi inocencia porque sigo pensando lo mismo. Pero todo lo que la Biblia nos habla, lo entendemos de cierta manera, pero cuando realmente estemos en la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta, hermano. Como dice el pasaje, delicias a tu diestra para siempre en la presencia de Dios. Imagínense, vamos a ver lo que nunca hemos visto y a escuchar lo que nunca hemos escuchado en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos a querer andar corriendo por todo el cielo, por toda la eternidad, buscando a ciertos personajes, sobre todo a nuestro Salvador. Preguntarles, acercarnos, estar con ellos. Si es que vamos a acordarnos de las pequeñas datos históricos que tenemos en la palabra de Dios de esos personajes
y será completamente distinto. Aquí lo disfrutamos, lo anhelamos, como decía Pablo, ¿qué más quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor? Lo anhelamos, lo deseamos, pero realmente solamente los que ya están allá están gozando y disfrutando de lo que usted y yo podemos imaginar solamente de lo que en la palabra de Dios nos dice. De lo que sí estamos seguros es que estar con Cristo es muchísimo mejor. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre estar anhelantes y expectantes y desear que la venida del Señor se acerque para estar con nuestro Señor y nuestro Salvador cuando Él lo decida, cuando Él diga. No tenga temor, no debemos tener temor o estar con hipocondriacos diciendo, y no me voy a sentar ahí porque me voy a morir, y no me voy a parar detrás de ese abanico porque se va a caer y me va a caer en la... Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y si Dios nos permite estar aquí, hay que disfrutarlo, vivir para Él, pero estar conscientes de que un día estaremos con nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.